estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y vamos a seguir con nuestra lectura del primer libro de Anti-Marx. Ya, por fin, hoy terminamos la introducción, vamos a ver qué nos cuenta. Y por aquí vamos. Llegamos así al materialismo histórico, a la teoría de la historia de Marx, a la que él mismo califica como un hilo conductor de mis estudios. Una teoría que aplica el materialismo dialéctico, filosofía alemana, a la estructura económica de una sociedad dividida en clases sociales antagónicas, economía política británica, y que nos indica que la contradicción entre el contenido material de una economía, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas a la hora de transformar y apropiarse de la naturaleza, y la forma social de la misma, relaciones de propiedad que determinan las relaciones de producción y distribución entre los hombres, exacerba la lucha entre la clase opresora y la clase oprimida, poniendo así en movimiento la historia de la humanidad. Y aquí tenemos una cita de Engels que nos dice: la concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción de los medios para sostener la vida humana y, junto con la producción, el intercambio de las cosas producidas, constituye la base de todo orden social, de que en cualquier sociedad que haya surgido a lo largo de la historia, la distribución de la riqueza y la división de la sociedad en clases o estamentos depende de lo que se produce, de cómo se produce y de cómo se intercambian los productores. Desde ese punto de vista, las causas últimas de todos los cambios sociales y de las revoluciones políticas no deben buscarse ni en las cabezas de los hombres ni en su mejor conocimiento sobre la verdad eterna o sobre la justicia, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio. No deben ser buscados en la filosofía, sino en la economía de cada era en particular. Cuando nace en los hombres la conciencia de que las instituciones sociales vigentes son irracionales e injustas, de que la razón se ha tornado en sin razón y el bien en mal, esto no es más que un indicio de que han tenido lugar cambios silenciosos en los modos de producción y de intercambio, de tal manera que estos ya no concuerdan con el orden social vigente, adaptado a las condiciones económicas anteriores. Besito, rocapo. Ese movimiento de la historia no es, sin embargo, un movimiento errático y aleatorio, sino que es un movimiento progresivo hacia modos de producción cada vez más elevados, hacia modos de producción donde las fuerzas productivas están cada vez más desarrolladas. Concretamente, el materialismo histórico distingue 5 grandes modos de producción históricos: el tribalismo o comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y, finalmente, el comunismo. Estos 5 modos de producción pueden a su vez agruparse en 3 grandes etapas históricas: sociedades preclasistas, comunismo primitivo; sociedades clasistas, esclavismo, feudalismo y capitalismo; y sociedades postclasistas, comunismo. Resumimos las principales características de estos 5 modos de producción en la figura de la página siguiente. Y bueno, aquí viene una imagen súper chula que resume las características. Nosotros lo vamos a leer en texto, pero bueno, ahí viene una figura para que esté más resumido. Comunismo primitivo. Es el modo de producción original. Los seres humanos habitan en tribus de reducido tamaño, que fabrican conjuntamente los bienes que necesitan para subsistir. Se trata de una organización social donde la productividad del trabajo es tan baja que la producción diaria de la tribu apenas es suficiente para posibilitar la supervivencia de sus miembros. No existe un excedente productivo por encima del necesario para reponer las capacidades laborales de los miembros de la tribu. De ahí que los miembros de la tribu de ahí que los términos de reparto del producto social sean igualitarios. Si un miembro de la tribu consume regularmente mucho más que otro miembro, este último no podría sobrevivir. Y de ahí que no haya margen para la creación de medios de producción, puesto que todo el trabajo tiene que dedicarse a producir bienes de subsistencia. Y sin posibilidad de reparto desigualitario ni de acumulación de medios de producción, la propiedad privada carece de sentido. No hay nada de lo que apropiarse, salvo acaso la tierra, que, al solo poder explotarse colectivamente, también es apropiada colectivamente. Además, en ausencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, las clases sociales no existen. El tribalismo, sin embargo, comenzó a descomponerse cuando emergió la división social del trabajo y, por tanto, la especialización laboral, lo que incrementó la productividad del trabajo. Esta primera gran división del trabajo fue entre la agricultura y el pastoreo y generó un excedente tanto entre las poblaciones agrícolas como entre los pastorales, la que dio paso por primera vez al comercio regular de bienes. Pero con el surgimiento de este excedente productivo también emergió la posibilidad de explotación y de acumulación de esos excedentes, es decir,
también emergieron las primeras formas de propiedad privada y, por tanto, de la división de la población en clases sociales. A partir de ese momento, esclavizar a algunas personas empezó a tener sentido económico. Si un trabajador ya era capaz de producir más de lo que necesitaba para sobrevivir, entonces apropiarse de ese trabajador para explotarlo, para quedarse con parte de lo que produce, empezó a ser materialmente posible. En un comienzo el esclavismo no era la relación productiva predominante, pero conforme prosiguió la división social del trabajo, ahora entre el campo, agricultura, y la ciudad, artesanía, y por tanto, conforme prosiguió la especialización y el comercio, la importancia relativa de las relaciones esclavistas también fue aumentando, dando paso por tanto al modo de producción esclavista, el cual se caracteriza porque el trabajo esclavo constituye la base productiva de la sociedad. En el esclavismo, la sociedad está dividida en dos clases sociales, los hombres libres o esclavistas y los esclavos. Los primeros no solo poseen todos los medios de producción, sino que también son dueños de los esclavos mismos, quienes son considerados otros medios de producción más. De modo que se apropian directa y visiblemente del producto entero del trabajo de los esclavos, los cuales solo reciben de éste lo imprescindible para sobrevivir. Aunque buena parte de la producción de los esclavos va dirigida al autoconsumo de los hombres libres, otra parte sí se destina regularmente al mercado, de modo que nos encontramos con las primeras formas de mercancías, productos humanos para el intercambio en el mercado, y también de dinero. El esclavismo fue enormemente beneficioso para el desarrollo de las fuerzas productivas, agricultura latifundista y talleres, y de la civilización. Cita de Engels, que nos dice: la esclavitud hizo posible la división del trabajo a gran escala entre la agricultura y la industria, y por tanto también posibilitó el helenismo, el florecimiento del mundo antiguo. Sin la esclavitud no habríamos tenido Estado griego, ni por tanto arte o ciencia griega. Sin esclavitud no habría habido Imperio Romano. Y sin helenismo ni Imperio Romano tampoco habríamos tenido la Europa moderna. Pero con el paso del tiempo, sus contradicciones internas lo condujeron a la parálisis. El modo de producción esclavista necesitaba cantidades expansivas de esclavos para seguir creciendo y desarrollando las fuerzas productivas. Y dado que la principal fuente para la obtención de nuevos esclavos era la guerra, los estados esclavistas se volvieron crecientemente militaristas, lo que socavó la prosperidad de sus economías internas. Además, la resistencia de los esclavos a ser explotados no solo condujo a crecientes insurrecciones frente a los esclavistas, sino que los costes de supervisar, coordinar, vigilar y mantener sumisos a centenares de millares de esclavos se volvieron prohibitivos para sus dueños, lo que provocó que el esclavismo a gran escala dejara de ser provechoso. Es decir, las fuerzas productivas ya no pudieron seguir desarrollándose bajo el esclavismo, y la estructura económica se reorganizó en consecuencia para posibilitar nuevos desarrollos. En particular, los propietarios de los grandes latifundios, que hasta entonces habían sido explotados por esclavos, dividieron estos latifundios en mini latifundios, los cuales fueron cedidos, con gravámenes asociados, a sus antiguos esclavos o a otros hombres libres arruinados. Nació así la servidumbre, y con la servidumbre, el feudalismo. El modo de producción feudal se fundamentaba en la propiedad de la tierra por parte del señor feudal, que podía ser tanto la nobleza como el clero, y en su alquiler a perpetuidad a los siervos. Estos, en consecuencia, se volvían dependientes del señor feudal, es decir, adquirían ciertas obligaciones hacia el señor feudal a cambio de su derecho a trabajar la tierra. En particular, el siervo explotaba la tierra con sus propias herramientas, a cambio de pagarle una renta monetaria en especie o en tiempo de trabajo al señor feudal. De ese modo, y a diferencia de lo que ocurría en la esclavitud, se incentivaba a los siervos a ser productivos y efectuar inversiones en sus parcelas, puesto que retenían toda la producción que excediese a la renta de la tierra. Y los señores feudales, antigua clase esclavista, se seguían apropiando de parte de un excedente productivo creciente. La distribución de la producción social bajo el feudalismo era inicialmente una distribución directa. El señor feudal se apropiaba de la renta feudal y el resto de la producción permanecía mayoritariamente para el autoconsumo en manos de los siervos. No se producía el intercambio, sino para el uso propio. Sin embargo, el feudalismo terminó engendrando las ciudades como centros industriales. En un principio, las ciudades también estaban sometidas al señor feudal, pues formaban parte de sus dominios, de modo que le abonaban la renta feudal, pero pronto comenzaron a reclamar autonomía política para liberarse de tales cargas. En esta lucha por la liberación de la ciudad contra el señor feudal, resultó esencial que los artesanos se unieran como clase social frente a la nobleza feudal. Ahí encontramos el origen histórico de los gremios, los cuales pasaron a regular deliberadamente la calidad y el precio de las mercancías,
e incluso podían adquirir mancomunadamente las materias primas que necesitaban. Dentro de cada gremio tuvo lugar una estratificación entre maestros de gremio, aprendices y jornaleros. Los primeros eran los dueños de los talleres, los segundos vivían en el taller y aprendían el oficio sin una remuneración monetaria, y los terceros eran asalariados de los primeros. Dado que el gremio limitaba la cantidad de maestros que podía haber por industria, estos empleaban sus derechos de monopolio para explotar a sus aprendices y jornaleros, pagándoles un salario, monetario o en especie, inferior al valor de lo producido. El incremento de la productividad artesanal llevó a que los centros urbanos comenzaran a intercambiar con otros centros urbanos y con el propio campo, de modo que en este caso la distribución de muchos productos no se efectuaba directamente, sino en forma de mercancía. Al respecto, también emergió dentro del feudalismo un intermediario especializado en facilitar este tipo de comercio, sobre todo conforme fue expandiéndose hacia áreas geográficas cada vez más extensas. Ese intermediario eran los mercaderes, los cuales fueron amasando una fortuna en forma de capital mercantil mediante el cual devinieron capaces de explotar a los pequeños talleres de las ciudades, incrementando de ese modo su capital. Asimismo, en la medida en que el dinero fue volviéndose cada vez más importante para adquirir los medios de producción o bienes de consumo, también hicieron su aparición los usureros, esto es, aquellos que acumulaban dinero para prestarlo a interés. Pero nuevamente, el desarrollo de las fuerzas productivas dentro del feudalismo encontró sus propios límites. El feudalismo se basaba en la producción agraria y manufacturera a pequeña escala, sobre todo orientada al autoconsumo, lo que impedía las grandes inversiones de capital en la agricultura y en la industria para poder movilizar a un gran número de trabajadores dentro de una misma explotación, para poder dividir internamente a gran escala el trabajo dentro del agro y del taller, y sobre todo para incorporar maquinaria pesada. Las propias regulaciones feudales, como las de los gremios, obstaculizaban la acumulación de capital y limitaban la contratación de jornaleros para evitar que un determinado taller se volviera preponderante frente al resto. De ahí que fuera emergiendo en su interior una nueva clase social, la burguesía, que eran los mercaderes, usureros, maestros de los talleres más grandes y productivos, que no pretendía producir para el autoconsumo, sino para el intercambio con el propósito de revalorizar su capital. Esa nueva clase social fue combatiendo para desmantelar el feudalismo, expropiando tierras a los minifundistas, generándose así una nueva generación de propietarios latifundistas, y reclamando el levantamiento de las restricciones a la competencia propias de los gremios, naciendo así una nueva generación de grandes industriales que iban conquistando cuotas crecientes de mercado. Es decir, del vientre del feudalismo nació el capitalismo, la acumulación cuantitativa de relaciones de producción no para el autoconsumo, sino para el intercambio, que terminó generando un salto cualitativo que transformó el modo de producción, desde el feudalismo al capitalismo. El capitalismo no es más que un modo de producción en el que una minoría social, capitalistas o burgueses, monopolizan los medios de producción y, por tanto, los obreros o proletarios se ven forzados a venderle su fuerza de trabajo a un precio que es inferior al valor que generan durante su jornada laboral. De ahí que los capitalistas se apropien de parte del tiempo del trabajo de los obreros, al igual que el esclavista se apropiaba de parte del tiempo de trabajo del esclavo, o el señor feudal de parte del tiempo del trabajo del siervo. Pero lo hacen de un modo mucho menos transparente que los otros modos de producción. El salario parece la remuneración propia del trabajo y el beneficio de la remuneración propia del capital, enmascarando así la transferencia de tiempo de trabajo que se produce desde el trabajador al burgués. La función histórica del capitalismo no es otra que acelerar la acumulación de nuevos medios de producción, con la forma social de acumulación del capital. Pero conforme la explotación adicional de los trabajadores vaya volviéndose incapaz de rentabilizar suficientemente todo el capital acumulado como para posibilitar que los capitalistas sigan acumulando nuevos medios de producción, entonces el capitalismo irá llegando a su fin y, revolución proletaria mediante, dará paso al comunismo o al socialismo, pues Marx y Engels utilizaban indistintamente ambos términos como sinónimos para hacer referencia a un mismo modo de producción. En el comunismo, y dado todo el hiperdesarrollo histórico previo de las fuerzas productivas, lo cual permitirá que las relaciones sociales adopten la forma que la sociedad necesite que adopten para producir materialmente aquello que la sociedad desee de manera consciente y racional, la propiedad de todos los medios de producción estará colectivizada, de modo que las clases sociales desaparecerán, y las formas sociales se adaptarán pasivamente a su contenido material. Serán un reflejo transparente del mismo. Todo el mundo contribuirá a producir de acuerdo con sus capacidades, y recibirá bienes en función de sus necesidades.
una comunidad fraternal y solidaria donde el ser humano se reencuentra con su naturaleza comunal. Marx obtuvo la perspectiva sobre el futuro comunista del movimiento socialista francés, Henry de Saint-Simon y Charles Fourier, a quienes junto con el británico Robert Owen calificó de socialistas utópicos. De ellos Marx extrajo la crítica frontal al capitalismo existente, con sus desigualdades, los enfrentamientos entre clases, el conflicto capital-trabajo, la falta de solidaridad, la deshumanización o la anarquía productiva. Y también la perspectiva de crear una nueva sociedad donde el ser humano dejara de estar alienado, propiedad colectiva de los medios de producción, fin de la explotación, trabajo vocacional, solidaridad, tiempo libre, etc. Sin embargo, estos socialistas utópicos carecían de una teoría de la historia que explicara la inevitable emergencia del comunismo desde las entrañas de las contradicciones internas del capitalismo y a manos del proletariado como sujeto revolucionario. Sus propuestas de reforma social eran reformistas en lugar de rupturistas y aspiraban a abolir el antagonismo entre las clases sociales sin abolir las condiciones materiales que lo engendraban. De ahí que su socialismo no fuera científico, sino utópico. Dicho de otro modo, siendo todo progreso fruto de las contradicciones, los socialistas utópicos abogaban por abolir anticipadamente las contradicciones, aun renunciando al progreso que éstas podían seguir generando. De este modo se convertían en el reverso de los economistas burgueses, quienes abogaban por mantener indefinidamente las contradicciones, apelando al progreso que éstas generaban. Solo el socialismo científico que representaba Marx abogaba por abolir estas contradicciones una vez que hubiesen engendrado todo el progreso material del que eran capaces. No solo se trataba de cambiar las relaciones de distribución manteniendo las de producción, sino de revolucionar ambas. Pese a este error central del socialismo utópico, sus ideas no solo sirvieron para ilustrar a los trabajadores, sino también para proporcionar a Marx una inspiración sobre algunas características del modo de producción postcapitalista. El socialismo francés, pues, constituye la tercera pata del pensamiento de Marx junto con la filosofía alemana y la economía política británica. En suma, cada modo de producción histórico conduce al máximo desarrollo posible de las fuerzas productivas que es posible alcanzar dentro del mismo. Cuando un modo de producción deviene incapacidad para seguir desarrollando adicionalmente las fuerzas productivas, entonces las contradicciones internas a través de la lucha de clases terminan transformando la estructura económica y a través de ella la superestructura, para así avanzar hacia un nuevo modo de producción. Todas las formas de sociedad hasta el presente han sucumbido por el desarrollo de la riqueza, o lo que es lo mismo, de las fuerzas productivas sociales. Eso dice Marx, es una cita de Marx. El comunismo primitivo terminó dando paso al esclavismo, el esclavismo al feudalismo, el feudalismo al capitalismo y el capitalismo terminará dando paso al comunismo. No es que esa evolución precisa de los modos de producción estuviera predeterminada a ocurrir de esta manera exacta, ni tampoco resulta imprescindible que toda sociedad existente siga esa misma trayectoria, pero sí es una asociación histórica de modos de producción que puede explicarse dialécticamente a partir de las contradicciones presentes en su base material, esto es, a partir del progresivo agotamiento de su capacidad para desarrollar históricamente las fuerzas productivas. Aquí nos viene una pequeña figura en la que nos pone los distintos modelos de producción, ¿no? Y una flechita que nos indica pues el orden, ¿no?, que han tenido, básicamente. Ahora bien, para que los hombres transformen las relaciones de producción que los oprimen, es necesario no solo que esas relaciones de producción se hayan vuelto incompatibles con el desarrollo adicional de las fuerzas productivas, sino que esos hombres sean conscientes de ello y de que en consecuencia se organicen como clase consciente que busca eliminar el modo de producción vigente y engendrar uno nuevo. Esa es precisamente la función práctica y no meramente reflexiva o contemplativa del materialismo histórico. Mostrar que los modos de producción son históricamente contingentes, sacar a la luz sus contradicciones, revelar quiénes son los explotadores y los explotados, exponer los mecanismos específicos por los que se desarrolla la explotación en cada etapa de la historia y, en suma, servir de antorcha para que las clases oprimidas reclamen su emancipación, cuando haya llegado materialmente la hora de reclamarla. La historia, salvo para las versiones más extremas del materialismo histórico, no está plenamente determinada de antemano al margen de los seres humanos que producen la historia. La estructura económica condiciona la dirección de la historia e incluso puede imposibilitar determinados rumbos de la historia, pero en última instancia son los hombres quienes hacen su propia historia. Es verdad que no la hacen a su libre arbitrio,
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino que lo hacen bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas por el pasado. Pero incluso ellos mismos poseen, colectivamente, la capacidad de modificar esas circunstancias. Pero para modificarlas es necesario que entiendan cuándo, por qué y cómo pueden colectivamente modificarlas. La historia no culmina en la contemplación intelectual del pasado, sino en la transformación deliberada del futuro. Y ese es precisamente el tipo de estudio que pretende desarrollar Marx en su obra cumbre, El Capital. Analizar de manera materialista y dialéctica la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista. Exponer la forma y el contenido de las principales categorías económicas burguesas para así describir sus contradicciones y, comprendiendo esas contradicciones, poder superarlas en la práctica. Mostramos el capitalismo tal cual realmente es, y no solo tal cual nos parece que es, un modo de producción con sus luces y sus sombras, con sus coaliciones y sus conflictos de clase, con su estructura y su superestructura, con sus contenidos materiales y sus formas sociales, pero sobre todo con su inicio y con su fin. Dicho esto, chicos, oficialmente hemos terminado la introducción del primer libro de Anti-Marx. Madre mía, cuántas entregas nos va a llevar esta serie de vídeos. Y nada, dejamos pendiente para el próximo día empezar el capítulo que se llama El capitalismo según Marx, ¿no? Y aquí nos va a profundizar Rayo en qué carajo es el capitalismo para Marx. Dicho esto, dejadme en los comentarios si queréis que siga haciendo esta serie, dejad un like, apoyad mucho el vídeo, suscribíos para ver más entregas y nos vemos en la próxima, chicos.